Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un honor compartir con todos los que en este momento están entrando al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Hoy es lunes 12 de agosto del año 2024 y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, sin duda alguna que todos los dominicanos nos hemos quejado históricamente de cómo la corrupción nos ha llevado o se ha llevado mucho del dinero que debería ser invertido en nuestra vida. Yo me he quejado amargamente al ver las escuelas, al ver los hospitales, al ver las calles, las carreteras, y siempre digo que gran parte de ese desastre que vivimos, el transporte, es producto de lo que la corrupción nos ha quitado. Cuando hablamos, por ejemplo, que desde el año 2012 a la fecha se ha manejado el 4% del Producto Interno Bruto de nuestro presupuesto y que todavía al día de hoy tenemos niños en las escuelas que tienen que sentarse en bloque porque no hay butacas, o que no reciben el desayuno escolar, o que tienen que hacerse actividades como la que hizo la alcaldesa, que ha sido un escándalo todo este fin de semana, donde la dignidad humana quedó en el suelo, ella tratando de dar mochilitas, supuestamente por plástico. Y uno dice, después de tanto dinero, ¿por qué la educación sigue siendo tan frágil? Bueno, sigue siendo tan frágil porque la corrupción se ha llevado el dinero. Usted va a un hospital, yo denunciaba recientemente que en el hospital Darío Contreras, cuando usted entra con un enfermo, la gente tiene incluso que llevar hasta un abanico, tiene que llevar su papel sanitario, tiene que llevar insumos que se supone que en el presupuesto nacional salen de ahí, pero en el camino se desvían y no llegan a donde tienen que llegar. ¿Cuántas carreteras han sido reparadas, construidas, esto y lo otro? Y cuando usted pasa por esa carretera se da cuenta de que la constructora se robó el dinero o que el Ministerio de Obras Públicas simplemente distrajo ese dinero. Eso es el pan nuestro de cada día. Estamos de acuerdo que hay que combatir la corrupción, pero también hay que tener cuidado con que ese combate contra la corrupción no se convierta ni en un arma política ni en un arma personal. ¿Por qué lo digo? La semana pasada, el viernes, recibíamos dos noticias. Una de ellas era el oro que había recibido Marilady Paulino, nuestra atleta de Don Gregorio, brillante. Y la otra noticia era la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Odebrecht. Vamos a recapitular ese caso para entenderlo. Una empresa constructora brasileña que se llamaba Odebrecht tuvo muchísima influencia en todo Hispanoamérica y más allá. Se convirtieron en la empresa líder de la construcción a nivel mundial. Y aunque había un rumor por debajo
con un caso que se dio en Brasil llamado Lava Jato, el rumor quedó comprobado como realidad. ¿Cuál era? Que esa empresa, para ganar adeptos, para ganar contratos, para ganar gobiernos, repartía sobornos. Y eso implicaba nada más y nada menos que se colocaran en cada uno de los gobiernos y de los poderes del Estado, desde el Congreso hasta la presidencia, se colocara algún tipo de soborno. República Dominicana no fue la excepción. Y esa empresa operó aquí desde el año 2001. En principio se llamaba Andrade Gutiérrez. Y luego vino la conversión, el arroz con mango, el mango con arroz, de convertirse en Odebrecht. Y hay que decir que su mayor impacto fue en el gobierno de Leonel y en el gobierno de Danilo, donde hicieron mega obras. En el gobierno de Hipólito iniciaron, pero no tuvieron tanta preeminencia, más que algunas obras. Bueno, amigos míos, esta empresa, la empresa Odebrecht, entendió en Latinoamérica y en República Dominicana, o en Hispanoamérica, como se debería decir, que para usted tener algún tipo de participación en las mega obras que se iban a hacer, lo que tenía que soltar unos chelitos en el Congreso, con funcionarios y esto. Y de repente vimos que Odebrecht se convirtió en un monstruo en la República Dominicana. Tanto es así que las obras fundamentales de este país tienen la marca de Odebrecht. Hay algo que no se puede negar, y es que muchas de esas obras tienen una óptima calidad. Sin embargo, no solo es la calidad, sino la sobrevaloración de las obras, o la sobrevaluación, como dicen algunos. Empezamos a ver obras que salían por 100 millones que terminaban en 500 millones de dólares. Obras que costaban 500 millones de dólares que terminaban costando 1.500 millones de dólares porque la empresa tenía que sacar el soborno que se le entregaba. Cuando explotó el caso Lava Jato en Brasil, salpicó naturalmente a la República Dominicana. ¿Cuál era el problema? Que había tantos actores de la vida política y empresarial que llevarlos al banquillo de los acusados fácilmente desestabilizaría el país política y económicamente. Y yo siempre dije, eso me costó a mí muchísimos problemas, debo decirle, que Jean Alain Rodríguez, que es uno de los seres humanos más perversos que he conocido, dicho sea de paso, hizo una especie de selección múltiple de quiénes sí y quiénes no. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le entregó quiénes eran los responsables de ese caso y quiénes estaban involucrados empresarialmente y políticamente. Sin embargo, el jefe de Jean Alain, el expresidente Danilo Medina, junto con otro expresidente y un grupo de personas, decidieron colocar a este sí, a este no, a este aquí, a este no. ¿Quiénes estaban en principio? En principio, en ese listado estaba Julio César Valentín, presidente del Partido Justicia Social. Lo acusaron por estar involucrado en el soborno de Punta Catalina. En la famosa página 14 del expediente aparece el nombre de Julio César Valentín Jiminián. ¿Qué sucedió, amigos míos? Que Valentín lo sacaron del expediente. En ese mismo expediente aparecía Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Que lo sacaron del expediente. En ese expediente aparecía Temístocles Montaz. ¿Qué pasó? Lo sacaron del expediente. En ese expediente aparecía Andrés Bautista. ¿Qué pasó con Andrés Bautista? Lo sacaron del expediente. En ese expediente aparecía César Sánchez. ¿Qué pasó con César Sánchez? Lo sacaron del expediente. En ese expediente aparecía Radamés Segura. ¿Qué pasó con Radamés Segura? Lo sacaron del expediente. En ese expediente aparecía
Tommy Galán. ¿Qué pasó con Tommy Galán? Lo sacaron del expediente. En ese expediente aparecía Conrad Pitaluga, abogado. ¿Qué pasó con Conrad Pitaluga? Lo sacaron del expediente. En ese expediente aparecía el técnico Bernardo Castellano. ¿Qué pasó con Bernardo Castellano? Lo sacaron del expediente. Pero quedaron dos personas. Víctor Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas y director de la CAS, de INAPA, en el gobierno de Leonel. Y quedó en ese expediente Ángel Rondón. ¿Quién era Ángel Rondón? Ángel Rondón era supuestamente el hombre del maletín, el hombre que representaba a Odebrecht y pagaba los sobornos aquí. Desde que ese expediente empezó en el año 2016, yo recuerdo que ese expediente empezó justamente con la administración de Jean Alain en agosto del 2016. Explotó en Brasil y llegó aquí. Pero muchos de nosotros nos hacíamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no estaban todos? Todos me refiero a que muchos empresarios que estaban involucrados con Odebrecht y que eran socios de Odebrecht aquí, no fueron mencionados ni fueron señalados. Pero también los expresidentes que en sus administraciones Odebrecht habría tenido una participación fundamental tampoco fueron llamados. En Perú, por ejemplo, Alejandro Toledo, Adán García y otros más, hasta Pepe Casta, Pedro Pablo Kosinski, fueron destituidos, fueron encarcelados por el expediente de Odebrecht. Aquí se mencionaban varios presidentes, pero ninguno de los presidentes siquiera fueron interrogados sobre ese tema. Lo cual nos llevaba a entender que el expediente de por sí estaba mal estructurado, mal diseñado. En una ocasión, la jueza, la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que se llama Miriam Germán, en ese momento jueza, dijo que ese expediente era un monumento al disparate. ¿Por qué? Porque aunque Jean Alain dijo que eso eran todos los que estaban y todos los que eran en un juego de palabras, sin embargo, él sacó muchísima gente y metió otros de los que a él le daba la gana. A tal punto que por eso el Departamento de Estado les retira su visa a él y a su familia por la naturaleza de ese caso. Yo he escuchado muchísima gente hablando pendejada y me río y escucho porque uno no puede tener el monopolio de todo, de la verdad. Pero la realidad del caso de Jean Alain es que Jean Alain recibió instrucciones directas del Departamento de Justicia de lo que iba a hacer. Y él llegó aquí y hizo lo que le dio su gana. Por ejemplo, en ese expediente se mencionaba el nombre de Andrés Dawager, hijo de Andy Dawager, que habría recibido un apartamento en los Estados Unidos como parte de lo que Odebrecht entregó. ¿Qué pasó con él? No pasó nada. Y así aparecían otros tantos que estaban involucrados, pero no pasó nada. Al final, en un expediente totalmente absurdo, quedan dos personas, Víctor y Ángel, que yo no tengo que decir si eran inocentes o culpables porque la Suprema Corte de Justicia en una sentencia dice que no habían pruebas suficientes. Y yo me pregunto, ¿a quién le interesaba desde el principio que ese expediente no llegara más allá de lo que llegó, a un disparate? ¿A quién le interesaba que no se hicieran las averiguaciones, las indagatorias de rigor y que se llegara hasta lo más profundo? Le estoy preguntando a usted. ¿Quién estaba comprometido con que la impunidad? Señores, Odebrecht admitió, oye esto, Alba, que entregó 92 millones de dólares en soborno aquí. Pues resulta que no hay nadie preso por los 92 millones de dólares. No solo eso, las obras sobrevaloradas, el Estado Dominicano no recibió al final de esos imputados, de todos,
el dinero de vuelta de la supuesta sobrevaloración. Por ejemplo, Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, dijo en una entrevista que yo le hice que Punta Catalina tenía una sobrevaluación de más de 500 millones de dólares y que eso se gastó en la campaña del 16 de Danilo, en la reelección de Danilo. Pero resulta y viene a ser al caso que eso nunca quedó establecido porque Danilo formó una comisión con personas que incluso hoy están en el gobierno y que administran el sector eléctrico y a Punta Catalina para que dijeran que la planta tenía el precio correcto. Una comisión que no tenía carácter jurídico, porque quien tenía que hacer las indagatorias era la Procuraduría General de la República. Al final, tenemos a Odebrecht que admitió que pagó 92 millones de dólares, pero ¿saben qué? No apareció a quien le dio los 92 millones de dólares. Odebrecht paga una multa devolviendo a República Dominicana el doble, o sea, le devuelve 144 millones de dólares, creo que fue, búscate por ahí, Alba, ¿cuántos fueron? Y no aparece a quién entonces fue que le entregó el dinero. O sea, el dinero, los 92 millones de dólares que se pagaron en campaña, que le dieron a diputados, a senadores, a funcionarios, a economistas, a asesores, a abogados, resulta que no hubo quien entregar, que no hubo cómo investigar quién recibió ese dinero. Lo cual nos coloca en una situación muy seria de cómo la corrupción administrativa en República Dominicana se ha legalizado. Y por eso es que usted ve que ya muchos de los dominicanos no creen ni en la justicia independiente, ni en los tribunales, ni en la batalla que libran los gobiernos. Hay un famoso empresario de la zona norte que tiene canales de televisión, de radio, pero que es un empresario sobre todo de la construcción, que fue el socio de la construcción de Punta Catalina con Odebrecht y Tecnimont. Odebrecht se declara culpable, Tecnimont se declara culpable, pero la empresa dominicana socia de ellos dos no dice nada. Ellos se declaran culpables por haber entregado soborno aquí en territorio dominicano a legisladores y funcionarios. Pero resulta que ese empresario que fue señalado está mega conectado con el gobierno de Leonel, con el gobierno de Danilo y ahora con el gobierno de Luis. Entonces, parece ser que desde el principio había el interés de que este expediente no fuera más que un disparate. Y yo soy de los que digo que por cuánto le salió al pueblo dominicano ese circo. Un circo que al final terminó con que dieron los 92 millones de dólares de soborno, pero no hay nadie aquí